Y bien, audiencia, nosotros continuamos, seguimos por por el canal de siempre a través de la www.soe.com.uy. Me quedé trancada porque estoy con varios mensajes que están llegando al 094. Tengo noticias abiertas y tengo allí al diputado por el Partido Nacional, Pablo Abdala, que había pautado con nosotros en esta mañana charlar acerca de la situación que vive por estos días el país y bueno, nada, su actuación en la comisión bicameral justamente en el Parlamento esta semana, hablando del lavado de activos, del tema de la seguridad, del narcotráfico, crimen organizado. Usted ya sabe, viene la cosa muy, pero muy, muy movida por estas horas. Ya tenemos al diputado, entonces, bueno, le damos la bienvenida. Buen día, diputado. Un gusto recibirle en la mañana de la 91.5. Pero con mucho gusto, gracias a ustedes por llamarme, el gusto es mío y a las órdenes. Bueno, la verdad que es un placer, la verdad que también es cierto que comienzan a aparecer temas que son cruciales, sobre todo para el tiempo que vive el Uruguay, para los desafíos que asume el Uruguay frente a determinadas situaciones que muchas veces nos confrontan a preguntarnos si estamos preparados o a la altura de aquellos desafíos que tiene no solamente nuestro país, sino la región, con respecto a temas cruciales como puede ser el crimen organizado. Por supuesto, todo esto enmarcado dentro de la seguridad, que es el tema primordial para los uruguayos, no de ahora, sino desde ya hace mucho tiempo. Recojo unas declaraciones suyas de estos últimos días. Dice, no tengo dudas que se mantienen las políticas de seguridad del gobierno anterior. Nos vamos a meter justamente en este tema y queríamos invitarle a que nos cuente, por supuesto a nuestra audiencia, ¿qué ha resuelto en estos días, o qué, mejor dicho, qué reflexiones le merece a usted el tema de la seguridad y cómo se está encaminando por estas horas con algunas declaraciones incluso del propio Jorge Díaz? Bueno, el tema de la seguridad es un gran tema, es un tema de una enorme amplitud que tiene muchas aristas e involucra muchos aspectos. Por supuesto, la competencia del Ministerio del Interior, obviamente, la policía es un protagonista central en todo esto, pero no es el único, porque la seguridad en sentido amplio nos involucra a todos, involucra a todo el Estado, a distintas reparticiones del Estado, a distintos ministerios, a los gobiernos departamentales. Pongo un ejemplo, tiene que ver con la seguridad el estado de un barrio de Montevideo, en cuanto al alumbrado, en cuanto a la vialidad, en cuanto al estado de las veredas, en cuanto a la distribución de las paradas, del transporte público. Todo eso incide a favor o en contra en los temas de la seguridad. Y con este ejemplo creo que ilustro que efectivamente se trata de un asunto multicausal y que por lo tanto involucra a todo el Estado o a varias reparticiones del Estado, pero al mismo tiempo a la sociedad en sentido amplio, a las organizaciones sociales, a las comisiones de barrio y a cada ciudadano y a cada ciudadana en términos de la responsabilidad individual con la que todos tenemos que actuar y en términos muchas veces de colaborar con la propia policía en la persecución del delito. Yo advierto que en esta materia el país viene haciendo esfuerzos desde hace mucho tiempo y muy particularmente hubo un cambio de concepto en la política criminal y en la política de seguridad en el año 2020 y no tengo ningún prurito en decirlo en estos términos con la administración anterior. Yo estoy convencido de que allí hubo un nuevo enfoque en materia de seguridad pública y de seguridad ciudadana acertado en cuanto a las modificaciones legales que se introdujeron en la ley de urgente consideración, acertado en cuanto a la concepción de la respuesta policial en el territorio, las estrategias que se empezaron a desarrollar desde el Ministerio del Interior, que tan acertado fue, más allá de que los resultados puedan ser más o menos satisfactorios, porque en esto hay que separar la política de los resultados. Los resultados claro, muchas veces tienen que ver con desafíos gigantescos, con los desafíos que se incrementan a partir del agravamiento de la criminalidad, del agravamiento del narcotráfico, que ese es todo un capítulo. Pero creo que la orientación que se está siguiendo es la orientación única que en esta materia puede concebirse por lo menos como orientación general, es decir, la de la represión, la persuasión, la prevención del delito, la del respaldo a la policía en su actuación,
la de la flexibilización de algunas rigideces que antes existían en materia de procedimiento policial, que todo eso, a mi juicio, se adecuó y se adaptó con los cambios legales que introdujo la Ley de Urgente Consideración. Y tanto esto es así que la actual administración no ha tenido más remedio, y creo que en eso estuvieron acertados, ha seguido o sigue por el mismo rumbo. Y creo que es el único rumbo posible, repito, mejorable siempre. Con esto no quiero decir que las cosas no deban perfeccionarse. Desde luego que la respuesta policial hay que superarla y mejorarla y perfeccionarla todo el tiempo. La incorporación de tecnología ha sido una clave en todo esto, porque la tecnología hoy nos ofrece alternativas y posibilidades de llegar con más eficacia al combate al delito, de esclarecer los delitos cuando los mismos ocurren en términos que antes no existía, y por lo tanto poder prevenir de mejor manera la acción criminal. Bueno, yo creo que todo eso fue definiendo un camino que el actual gobierno está manteniendo, porque no tiene más remedio que mantenerlo, porque sabe que si no lo mantiene, evidentemente las consecuencias pueden ser muy gravosas para la sociedad, para el país y para el propio gobierno, lo cual no quiere decir que no tengamos diferencias con este gobierno en determinadas decisiones que ha tomado, en errores que ha cometido, tanto el ministro del Interior como, usted mencionaba a Jorge Díaz, que tuvimos un debate esta semana en el Parlamento con relación a eso, con relación a determinadas decisiones, como esta de crear un sistema de lucha contra el narcotráfico, que nos parece totalmente desacertado. Bueno, esto a modo de pantallazo general es lo que le quiero transmitir ante su pregunta, que me parece que por lo menos ayuda a situar en mi visión cuál es la realidad que enfrenta el Uruguay. Bueno, creo que en ese sentido todos los ciudadanos entendemos que se está buscando esto de encontrar un camino en el cual se pueda transitar rumbo a esa seguridad que se procura, de esa seguridad de la que muchas veces tanto se le demanda a los gobiernos actuantes, y que de alguna manera trasciendan los gobiernos. En este sentido, y apuntando un poco esas, digamos, cuestiones que usted señalaba, el prosecretario había anunciado la firma de un decreto para crear un nuevo sistema de coordinación de los organismos estatales que están vinculados con la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Y esa coordinación se planteaba como de manera centralizada en la Presidencia de la República. ¿Eso fue lo que a usted de alguna manera le llamó justamente a salir a hablar sobre que no escapaba del control del Parlamento? Usted lo plantea desde ese lugar. Sé que han habido respuestas incluso del propio Díaz en estas últimas horas, pero para que la audiencia pueda entender a dónde está apuntando la oposición, porque a veces se plantea simplemente, no, es una posición cerrada por oposición, pero hay razones por las cuales hoy el planteo es muy válido y hay que trabajarlo, afinar un poco más detalles, ¿no? Exactamente. Yo trataré de ser lo más claro posible en la comunicación, porque quien no está en estos temas todos los días, que yo estoy por mi condición de legislador y porque integro la Comisión de Seguridad Ciudadana, capaz que cuando nos escucha a los actores políticos no entiende bien o consideran que caemos en contradicción, pero no hay contradicción. Acá son varios planos que se superponen. Yo recién hablé de la orientación general, que creo que esa el gobierno no ha dado ningún golpe de timón, como decíamos recién, ¿verdad? Ese es un tema. Por otro lado, está claro que se han tomado decisiones, yo también lo decía, que a mi juicio son erróneas y que pueden llegar a marcar un retroceso en ese camino acertado que el país desde el año 2020 viene recorriendo. Este antecedente que usted menciona, que discutimos esta semana con el doctor Díaz, es un ejemplo de eso. Yo creo que fue una muy mala decisión del gobierno en el mes de abril aprobar ese decreto, que es el decreto 95 de este año, del 25, creando ese sistema de combate o de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. ¿Por qué fue una mala decisión? Primero porque tiene vicios de carácter jurídico, debilidades constitucionales, a mi juicio violenta la Constitución, digámoslo claramente, porque crea un sistema, una entidad nueva con atribuciones, con cometidos, con potestades en el ámbito de la Presidencia de la República, y lo hace además por decreto. Eso requeriría, por lo que acabo de decir, la aprobación de una ley para empezar a conversar, pero además escapa al control parlamentario porque lo crea y lo establece en la Presidencia de la República, que es un organismo de competencia cerrada, y esas son competencias que corresponden a los ministerios, no a la Presidencia.
Pero más allá de estos aspectos legales, que no son menores, yo creo que son muy importantes, creo que desde el punto de vista de la respuesta policial, desde el punto de vista operativo, incurre en un terreno muy peligroso, que es el de arrebatarle, o por lo menos el riesgo de que se le arrebate, una competencia que es del Ministerio del Interior, que es privativa del Ministerio del Interior, que se combate al narcotráfico, Claro. que legalmente le corresponde, como es lógico y como todos sabemos, al Ministerio del Interior, al área de investigaciones, y que por esta vía, repito, se podría estar transfiriendo al ámbito de este nuevo sistema, porque si uno lee el decreto advertirá que esto es así, y eso evidentemente puede traer consecuencias muy negativas en cuanto a la eficacia, en el combate al narcotráfico, a los narcotraficantes, a los grupos, a las bandas de narcotraficantes, a los grupos criminales. Eso fue lo que discutimos con el doctor Díaz. El doctor Díaz, por supuesto, intentó fundamentar esta decisión, negó que esos riesgos existieran, pero sinceramente no fue para nada convincente. Ahora, hay otro plano también que se superpone, u otro aspecto que en algún sentido se entrevera en esta discusión. Ustedes decían la necesidad, la importancia de encontrar consensos y construir una política de Estado, que es muy importante sin duda. Bueno, y el gobierno acaba de convocar a un diálogo multipartidario. Exacto. Que ustedes habrán visto que los partidos de la oposición dijimos que estamos dispuestos a participar. Y bienvenido. Bueno, yo creo que ese diálogo tendría que permitir, y ojalá que permita, que podamos poner todos los temas arriba de la mesa y que inclusive esta mala decisión que estamos comentando, que el gobierno adoptó, yo le pregunté al doctor Díaz si estaba dispuesto el gobierno a que por ese camino pudiéramos transitar, es decir, revisar esa decisión, reconsiderarla, ponerla a discusión en el ámbito de ese diálogo multipartidario, y me dijo que sí. Bueno, yo creo que la oportunidad va a servir si efectivamente el tal diálogo permite eso, permite que hablemos de las cosas concretas, de las medidas de gobierno, de las herramientas que están en vigencia o las que eventualmente podamos proyectar hacia el futuro. Si el diálogo va a ser solamente sobre aspectos teóricos, sobre un análisis criminológico, de los factores criminológicos o del origen del delito, de la violencia, es muy interesante y de eso hay que hablar, pero servirá de poco si no estamos dispuestos a hablar de medidas de gobierno, a ponernos de acuerdo en disposiciones de este tenor, que después serán proyectos de ley, serán decretos del Poder Ejecutivo, eso es lo instrumental. Pero bueno, con esa expectativa nosotros vamos a ir a ese diálogo y esperemos que el diálogo no se frustre o no nos termine frustrando a nosotros, sino termine frustrando a la población en esa perspectiva de poder construir consensos. Diputado, le consulto, usted con relación a otro tema que parece bastante álgido, ¿no? Y que no sé hasta cuánto más se va a demorar, pero hay un intento por poner muchos temas sobre la mesa, y creo yo que por lo menos lo que percibe la ciudadanía es que hay una lentitud, no ha habido grandes anuncios, este gobierno no ha tomado medidas tan relevantes, de hecho tiene bastante inquietos a sus propios militantes, ¿no? Que demandan de alguna manera un poco más de acción. Pero hay un tema que es el tema del Ministerio de Justicia, que los uruguayos, el ciudadano común y silvestre no entiende, quizás muchos sí, pero la gran mayoría no está empapado en estos cambios que se buscan lograr o conseguir. ¿Usted tiene una posición tomada con el tema de respecto a la creación de ese ministerio? Bueno, sí, la tengo. Con relación a los aspectos programáticos, es decir, al Ministerio de Justicia como solución a la organización de las competencias del Poder Ejecutivo, en cuanto al vínculo con el Poder Judicial, que no es injerencia en el Poder Judicial, obviamente, en cuanto a la prestación de determinados servicios que hoy están dispersos en otros ámbitos del Estado, particularmente en el Ministerio de Educación y Cultura, como por ejemplo todo lo que concierne al área de asuntos constitucionales, legales, registrales, la administración de los registros, en fin, toda una serie de cometidos que hoy están dispersos, repito, en distintas reparticiones del Estado. Hay un vínculo administrativo con el Poder Judicial que es muy importante, que tiene que ver con la tramitación de venias ante el Parlamento para designación de fiscales, por ejemplo, sí. La relación con el Ministerio Público, porque la Fiscalía es parte del sistema judicial, pero no es parte del Poder Judicial. Exacto. Entonces el vínculo administrativo lo tiene con el Poder Ejecutivo, sin perjuicio de su independencia técnica.
para todos esos aspectos y otros, se ha hablado del acceso a la justicia, en términos de facilitarle a la ciudadanía la posibilidad de concurrir a la justicia, de tener patrocinio legal, de poder contar con un defensor. Bueno, para todo eso muchos países han resuelto esos aspectos a través de un Ministerio de Justicia con un sentido republicano, con un sentido democrático. Y yo esa mirada la tengo, yo en ese aspecto estoy de acuerdo, puedo llegar a coincidir y coincido. Por supuesto, para nosotros, para los uruguayos, el nombre Ministerio de Justicia tiene reminiscencias preocupantes porque la única vez que tuvimos un Ministerio de Justicia fue en la etapa de la dictadura militar y obviamente Exacto. tenía otra impronta y se creó con otra finalidad, que fue la de someter al Poder Judicial. Ahora, en un concepto democrático y en el marco de un Estado de Derecho, yo creo que puede ser una buena solución. Por eso el Partido Nacional y los demás partidos también, o por lo menos los partidos, digamos, que disputamos el balotaje, el Partido Colorado, el propio Frente Amplio, bueno, el partido del Presidente de la República, introdujimos esta idea en los programas de gobierno. Ahora, sin embargo, hay un problema de oportunidad política, porque Claro. los temas requieren, por supuesto, coincidencia conceptual, pero al mismo tiempo requieren la coincidencia política en cuanto al momento indicado. Si bien lo que yo dije es así, y esto fue motivo de discusión en la campaña electoral, los partidos de oposición ahora estamos algo reticentes a avanzar o a dar los votos para concretar esta idea en este momento. No digo necesariamente en este periodo de gobierno, pero por lo menos ahora, en esta etapa del presupuesto nacional, en este primer año del periodo, por razones que tienen que ver más con la oportunidad política. Este es un momento que a mí me preocupa un poco también, porque no es lo más saludable, donde hay situaciones vinculadas con la judicialización de la política y con diferencias o entredichos entre dirigentes políticos, fiscales que han tenido a su cargo determinadas causas, y no estoy pensando en ninguna en particular, pero creo que esto involucra a todos los partidos. Claro. Que me parece que irrumpir ahora con la creación de un Ministerio de Justicia puede eventualmente ser una señal confusa, que no contribuya en ese sentido a que las aguas se aquieten y a que en tal caso podamos reencauzar el debate. Yo creo que hay razones de oportunidad que están pesando en todo esto, y por eso mismo ayer, ustedes lo habrán visto, el Presidente de la República, y quiero marcar una coincidencia con él, dijo que hizo una lectura política de todo esto, y a mi juicio es una lectura correcta, y sostuvo que el Poder Ejecutivo iba a ser cauto en cuanto a la presentación del proyecto, no iba a incluir la creación del Ministerio en la ley de presupuesto, por todas las razones que yo dije antes. Porque me parece muy bien, y creo que eso es lo que el presidente está ponderando o sopesando, que para dar este paso, que es un paso muy importante, el día que el país lo dé, que sea con el más amplio consenso posible, que podamos votar todos los partidos, que no sea una solución impuesta por el gobierno o por una mayoría ocasional. Es un tema muy delicado, es un cambio institucional importante, y bueno, y tenemos que estar todos prontos y de acuerdo el día que lo hagamos para hacerlo, y además definir claramente cuál es el momento indicado para hacerlo. Bueno, la verdad que le damos muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Ha sido un placer, sobre todo por la facilidad que nos invita a usted a tener en cuanto al acceso a la información, porque muchas veces lo que le pasa al ciudadano común es que no está inmerso en ese mundo legislativo, es lo complejo que pueden llegar a ser algunas definiciones o cómo se... Porque de hecho se tienen que manejar, en ese contexto se tienen que manejar con determinados términos, pero muchas veces lo que llega a la ciudadanía es muy poco. Entonces, por esto de que es a veces difícil de entender, pero creo que usted ha sido muy claro. Nosotros le agradecemos muchísimo esta oportunidad en esta mañana y le extendemos una invitación para otra instancia, a venirnos a acompañar aquí entonces a charlar de temas que nos convocan a todos los ciudadanos, porque todos de alguna manera dependemos de lo que ustedes hagan allí en el Parlamento para avanzar hacia algunas cosas que evidentemente son una prioridad, entre ellos la seguridad. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, muchas gracias a ustedes, ha sido un placer, me convocan cuando ustedes quieran y seguramente tendré la oportunidad y el gusto de visitarlos personalmente. Que tenga una excelente jornada, diputado, un abrazo grande. Igualmente, chao. Ha sido un placer recibir al diputado por el Partido Nacional, Pablo Abdala, para hablar de temas que realmente son los que están
pesando en la sociedad uruguaya. ¿Cómo no? Si venimos hablando hace ya varios años de lo complejo que se ha vuelto en la región el tema del narcotráfico. Ya hace mucho tiempo que venimos hablando del tema de cuánto pesa el tema del lavado de activos. Siempre están presentes esos temas. Y Uruguay, desafiado, por supuesto, hacia adentro y hacia afuera, en una región que también tiene sus desafíos. Por eso la presencia de Abdala para charlar sobre aquellas cosas que están aconteciendo también en nuestro Parlamento. Nos vamos a ir a la pausa, 10:30 de la mañana. Tras la pausa tenemos el último bloque por el día de hoy.